Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Géminis, como siempre, con el trabajo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Géminis, a nivel laboral. Géminis, que sí estáis trabajando. Mira, mi queridísimo Géminis, los que sí estáis trabajando. Dicen las cartas, unas noticias muy esperadas para ti, sobre todo los Géminis que estáis esperando como una mayor estabilidad en el trabajo. Aquí hablan las cartas de que tú vas a tener noticias sobre esa estabilidad que tú necesitas en el trabajo, ¿eh? Para muchos de vosotros será renovación de contrato. Bien, los Géminis que no estáis trabajando, aquí veo cómo tú te desplazas para encontrarte con alguien que tú ya vienes hablando, Géminis, como que tú vas a formar parte de algo, ¿bien? Pero también te voy a decir una cosa, Géminis. Esto que tú vas a iniciar no es realmente que tú lo inicies hoy y mañana te esté dando muchísimo dinero. Yo no lo veo así. Yo te diría, Géminis, si tienes la oportunidad de trabajar en otro sitio mientras tanto, de buscar otra cosa, yo de ti lo haría. Oportunidad de trabajar con una persona, Géminis, que conoce a alguien de tu familia, con una persona que conoce a alguien o a un conocido de tu familia o algo por el estilo. Los Géminis que tenéis un negocio, mi queridísimo Géminis, cuidado con los tratos que haces con otras personas relacionadas con tu negocio. Bien, aquí dicen las cartas que en este caso te advertirán y en este caso tú deberías de hacer caso de lo que te digan en este aspecto. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Géminis, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas que hay algo que no se mueve económicamente. Entonces, hay algo que no termina de avanzar a nivel económico, Géminis. Entonces aquí dicen las cartas que aquí hay cosas que no salen a la luz, que deberían de salir a la luz y no terminan de salir a la luz. A finales de año tú podrías recibir un dinero, Géminis, bastante esperado, sobre todo los Géminis que hayáis sido engañados, ¿no? Así lo dicen las cartas, los Géminis que hayáis sido engañados, dice, podríais recibir un dinero a finales de año perfectamente, Géminis. Géminis, respecto a tu economía, una etapa difícil que terminarás relacionada con un ex, ¿vale? Esta etapa se termina también. Pero yo no veo que lleguen grandes cantidades de dinero. O sea, que si estáis esperando que esta etapa se termine para que lleguen grandes cantidades de dinero, no lo veo así. Yo lo que veo que una etapa negativa se termina. Con tu ex, vamos. Algo que tiene que ver con lo económico y tu ex. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Géminis, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Géminis, es hora de dar pasos, así lo dicen las cartas, y esto lo experimentarás dentro de muy poco, ¿bien? Dice, observarás cómo todo tu entorno sigue avanzando, o se echan pareja y tú te quedas ahí. Dice, sentirás una soledad tremenda y aquí será el momento adecuado para que tú des pasos. Bien, vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que estáis como retrocediendo, ¿no? Veo muchos de vosotros incluso que volvéis a estar envueltos en un triángulo amoroso o algo por el estilo, algo que
A lo mejor en su momento tenías claro que no ibas a volver, dice, pero esto se puede repetir otra vez. Géminis, personas importantes en tu vida. Pues vamos a ver si hay personas importantes en tu vida. Las cartas dicen que sí, sobre todo todos los que estéis esperando unos cambios o que se produzcan cambios dentro de lo laboral, ¿no? Dice, por aquí vienen personas o otras personas, pero claro, aquí en este caso, Géminis, aquí dicen las cartas que por este lado es por donde se puede repetir la historia de lo que hemos visto de una relación oculta y demás, de que se podría volver a repetir y estar relacionado con esto, con personas relacionadas con tu trabajo, ¿vale? Esto de cara a futuro. Géminis, solteros, comunicaciones con personas, sí, pero yo no veo que sean comunicaciones que vayan a mucho más. Una persona más joven que tú, Géminis, dice, podría llegar a tu vida por mediación de alguien muy cercano a ti. Alguien que incluso puede ser un hijo o una hija, por mediación de tu hijo o de tu hija, los que tengáis hijos, los que no, alguien muy cercano a ti. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos, ¿ves? Esta persona podría ser una buena oportunidad para ti, Géminis, y para tu futuro sentimental, sí, así lo dicen las cartas. Y esta persona, insisto, Géminis, que es una persona que viene por mediación de alguien, yo pienso que es alguien joven, ¿eh? Es una persona muy cercana a ti, y te digo que la mayoría de vosotros será hijos, por mediación de un hijo o una hija. Esta persona sí sería la persona importante. Todo lo que vivas antes de aquí, antes de esto, Géminis, aquí dicen las cartas que todo lo que construyas se irá al carajo. O sea, todo lo que construyas se derrumba. Todo lo que intentes construir se derrumba, porque no son personas que a ti te vayan a ofrecer una relación estable. Eso empezando por ahí, ¿no? O sea, esta es la parte que más marca. Y no son personas que te vayan a ofrecer algo estable. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que dice, tú mismo o tú misma, Géminis, te verás en la situación de que o cambio mi energía o me quedo estancado. Y esto será cuando esta persona llegue a tu vida. La persona importante, no las otras personas que salen antes, que son personas que no son ni mucho menos las personas de tu vida, ni las personas que te van a ofrecer a ti una relación a la luz. Bien, quedaros con la persona que viene por mediación de una persona allegada a ti, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Solteros, por cierto, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Tú puedes tener la sensación que estás siempre en el mismo punto. Géminis, hay momentos de paz en tu vida, hay momentos en los que se dan cambios, en los que uno se siente preparado para dar pasos, pero siempre pasa algo que te hace retroceder o que te hace verte en el mismo punto. ¿Vas a vivir una nueva vida en tu vida sentimental, en tu vida en pareja? Sí, en las cartas dicen que sí. Pero para que esto suceda, tiene que pasar algo también. Y vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. ¿Bien? Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Perdón, que iba a estornudar. Casados, en convivencia y novios. ¿Qué ha de pasar aquí para que tu vida, para que uno de los dos cambie, para que uno de los dos dé pasos, para que se den esos acontecimientos importantes en vuestra vida? Pues tiene que haber un cambio tan rotundo de uno de los dos, desde que uno de los dos tiene que tener, fíjate, le tiene que venir como un desengaño con algo que está ocultando, así lo dicen las cartas. Y esto va a suceder, Géminis,
Claro que va a suceder. Así lo dicen las cartas. Vais a hacer un viaje, muchos de vosotros, y a la vuelta de ese viaje os daréis cuenta de la realidad que vivís, realmente. Así lo dicen las cartas. Y muchos de vosotros os daréis cuenta que lo que estáis viviendo es un estancamiento bastante importante en la relación. Y a partir de ahí es cuando seréis conscientes de que podría haber algo que se ha estado ocultando. Pero ya en ese momento se están empezando a ver ciertos cambios. Así lo dicen las cartas. O sea que cuando tú caes en la cuenta realmente, Géminis, del estancamiento que tienes, que estás siempre en el mismo punto, dices cuando ya se ven a tu pareja haciendo ciertos acercamientos hacia ti. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Va a haber un triunfo en tu relación al final, Géminis. Tú tienes también que tener en cuenta que hay una persona aquí que no le gustan vuestros triunfos, o que quiere estar en medio de vuestros triunfos, más bien. Más bien de que no le gusta, yo diría que quiere estar en medio de estos triunfos. Entonces aquí tenéis que tener mucha paciencia con esto, Géminis. Tenéis que tener mano izquierda, ¿vale? Entonces, Géminis, los que estéis pasando por ese estancamiento y esa sensación de que siempre estáis en el punto de partida, algo va a suceder, tu pareja se va a desengañar con algo que le hará dar ese cambio, que le hará estar más cercano o más cercana a ti, vamos a decirlo así, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis. Géminis, casados, en convivencia y novios. A veces te has planteado una ruptura. Viste en las cartas que podría ser una liberación para muchos de vosotros, sí, ¿por qué no? Pero las cartas dicen que no, o sea, que cuando tú vas a dar ese paso, o como que tú tienes claro ese paso de liberarte de la relación, dice, hay algo que no entiendes el qué ni por qué te frena. Yo creo también, Géminis, que tú también le tienes un poquito de pena a tu pareja, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Como te he dicho antes, te he tocado así perfilado, Géminis, el tema de algo que hay oculto en tu relación. Yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis o intuís, y sabéis perfectamente también de que eso no va a llegar a ningún sitio. De hecho, decían las cartas que la persona con la que estás pues va a tener un desengaño bastante importante en ese aspecto. Pero oye, Géminis, ¿quién te dice a ti que esto no se va a volver a repetir en un futuro? No con esta persona, sino con otra. ¿Quién te dice a ti esto? ¿Quién te asegura a ti esto, Géminis? Esto es lo que yo quiero que tú te plantees, ¿no? En tu relación, Géminis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, aunque veo que no vas a tomar decisiones, y que yo veo que al final, oye, las cosas en tu relación pues se van a arreglar, porque veo un cambio considerable en tu pareja, se van a arreglar porque veo un cambio considerable, ni más ni menos, pero claro, ¿cuánto duran los cambios? Esto es lo que tú te tienes que plantear, Géminis, pero esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, tu mensaje especial del amor dice, céntrate solo en los sentimientos, despierta la pasión, no dejes que tus emociones se nublen con otras cosas que a lo mejor no son tan necesarias en tu vida, Géminis. Cada uno que lo aplique a su historia, Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. General no, tu salud, Géminis, el sistema nervioso, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, que dicen las cartas que deberías de
prestarle atención. Cuidado con las infecciones. Cuidadísimo con las infecciones que no terminan de curar, ¿eh? Aquí sí hago hincapié, Géminis, que le prestéis atención. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. Ahora sí. Vamos a ver. Tu mensaje general. Tienes que hacer una pequeña reflexión contigo mismo, Géminis. Y replantearte por qué a veces no consigues esa estabilidad que tanto necesitas. Pero la pregunta te la tienes que hacer a ti. ¿Qué es lo que tanto niegas? ¿Qué es lo que niegas? ¿Qué es lo que tanto dices que no necesitas en tu vida? Porque a lo mejor es precisamente lo que estás anhelando y lo que necesitas en tu vida. Mi queridísimo Géminis, el número 98 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Géminis, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.